Ahí estamos. Otra grabación. Esto lo voy a ver si se puede expandir. No. Bueno, estamos ahí. Bueno, estamos hablando del rey. Estamos hablando de la protección del rey. Está bueno, siempre miramos primero, ¿no? Esto de el rey es la pieza que se protege. Entonces yo te había preguntado, bueno, cómo se protege y la función de los peones en esto, ¿no? de la pared que arman para proteger, a la vez en esta cosa, ¿no? Como el que puede expandir y también el que pone el límite. Y a mí en eso, estoy acordando el pelo, me resoné con la función de Saturno y Júpiter, ¿no? Uno, ¿no? que pone límites y a la vez expande, ¿no? Cuándo es momento de expandirse, cuándo es momento de protegerse, pero bueno, para no perdernos entre las piezas. Sí, estamos en el valor del rey según la posición. Exacto. Esa era la premisa, el mantra que repetís constantemente, ¿no? El valor de la pieza se lo da la posición, ¿sí? Entonces bueno, sería la seguridad del rey. Y en esta cuestión justamente, este, había salido esto, ¿no? Que cuando el rey, justamente la posición, sí, el rey no, digamos, no escapa a esto nunca. No es que el rey tiene un valor en sí. O sea, si sabemos que lógicamente toda la partida depende de que nos maten al rey. Pero sí, el rey, para lograr ganar la partida, o sea, estamos hablando de dos funciones, ¿no? Es decir, es necesario protegerlo para no perder la partida, pero a veces es necesario exponerlo para ganar la partida, ¿no? Interesante. Y sí, porque cuando comienza el juego y hay muchas piezas, nosotros para ganar la partida, primero también debemos no perderla. Entonces, para no perderla, debemos tener al rey en seguridad. Entonces, nosotros guarecemos al rey, ¿no? Una vez que el rey está guarecido y está bien protegido, eh, se sale el foco un poquito de la protección del rey para decir, bueno, de esto ya me encargué, ahora se sale un poquito el foco de la pieza en sí y se da el foco más y se valoran más otro tipo de piezas, otro tipo de objetivos, eh, ¿no? Uno empieza a enfocarse en otro tipo de cuestiones y no es tan importante el rey porque en sí ya está, es como que hay algo que ya está, ¿viste? Ya está hecho. Claro, en realidad no es que no es tan importante el rey. El rey siempre es importante, no es importante la protección, porque ya lo protegí y ahora ya puedo hacer otra cosa, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, en una posición donde el rey está seguro, digamos, la importancia y el foco no está puesto en el rey, sino que está puesto en otras piezas, porque la posición implica que justamente hay una posición de ataque donde ya se puede atacar, donde uno se tiene que expandir o que uno tiene que ganar cierto sector de- del tablero, ciertas casillas o cierta columna. Entonces, en esa posición, capaz que eh, la pieza que más está queriendo es activar una torre o activar un alfil o mover un peón, o sea, el valor de la pieza en sí. ¿Cuándo es importante una pieza? ¿Cuándo no la es? O sea, en definitiva, para hacer algún cambio en esta posición, no debemos perder tal o cual pieza. Entonces, piezas que valen más que otras, ¿no? Justamente, entonces sí, el rey en ese sentido eh, también no escapa a eso de la posición. Y cuando se va entrando más en un final, donde las piezas ya van desapareciendo, donde ya por ahí no es tan eh, posible dar jaque mate, porque tenemos muy poquitas piezas como para darlo, el, la,
centra más en la idea de tener que dominar la posición para coronar peones o ese tipo de cosas. El rey tiene que empezar a dominar posición y salir a ayudar, ¿no? Entonces ahí sí el rey cobra otro tipo de función, justamente. ¿M? Porque tiene que hacer las cosas, tiene que participar. Yo me acuerdo cuando, perdón, voy a buscarla, puse la pava. Lleno el termo. Listo. Bueno, eh, y digamos, cuando pasa eso, ya el rey tiene otra función, ya tiene la función de pieza de ataque, pieza donde está cubriendo el terreno, ¿no? Me acuerdo cuando te enseñé el mate de torre y rey contra rey, cómo el rey tiene que coordinar con la torre para poder dar el mate. Entonces el rey tiene que salir, sí o sí tiene que estar y participar. Es fundamental. Entonces en esa posición donde prácticamente no hay piezas, el rey tiene una importancia impresionante. Como función de pieza, ¿no? Como pieza de ataque y no como una pieza que hay que cuidarla y custodiar. Tiene que salir. Bueno, eso más o menos era lo que voy, ¿no? Del valor del rey en la posición. Pero bueno, digamos que de todas maneras el rey siempre es una pieza, es la pieza que más vale prácticamente en casi todas las posiciones, ¿no? Pero bueno, al estar, Sí, en uno lo realidad es la pieza desproteja. que yo pensaba en esto, ¿no? De esto, de si vemos, para poder tomar, ¿no?, una evaluación, de decir, bueno, ¿cómo está tu rey? ¿Cómo está tu sol? ¿Sí? ¿Cómo está tu función solar? ¿No? Si yo miro un mapa, a ver, está pudiendo desplegar toda su fuerza, le está costando poder moverse, ¿qué le impide desplegar ciertas funciones? Que en este caso, que sería que le impide activar ciertas piezas. Entonces, el rey siempre es la pieza central y es a través de las otras piezas también que podemos evaluar cómo está desplegándose el rey, ¿no? Porque si tengo piezas que no están pudiendo ser activadas o piezas que están amenazadas y que son importantes, de alguna manera ese rey es el que está siempre amenazado. De alguna manera no siempre es el rey el que está corriendo peligro si su reina está amenazada, si su caballo, ¿no? Entonces cuando no podemos comprender la comunicación del sistema es donde tenemos que, bueno, quizás primero observar, justamente ver, bueno, ¿dónde está el rey? ¿Está seguro? Es decir, ¿está seguro? Si está seguro, puedo poner la atención en qué movimientos voy a hacer para seguir viviendo la partida, hacer el recorrido que el tablero en este caso me invita a hacer, ¿no? Y si fuese desde la vida, ¿no? Si queremos vernos a nosotros en el tablero, nos puede ayudar justamente a ver, bueno, a ver, mi rey está protegido, tengo mi seguridad, ¿en qué se basa? ¿Sí? ¿Desde dónde está protegido este rey? ¿Sí? ¿Quién lo protege? ¿No? Está el enroque hecho en el flanco del rey o está el enroque largo hecho en el flanco de dama, ¿no? Porque también cambia ahí completamente la dinámica y el símbolo. Sí. Entonces, Bueno, hablando un poquito de los enroques, hay posiciones en ajedrez que por ahí también es interesante por reflexionar esto. Hay posiciones en ajedrez donde los enroques son opuestos
¿no? Está el roque de las negras de un lado del tablero y el roque de las blancas del otro lado del tablero. Entonces ahí, en esas posiciones, normalmente se generan ataques, ¿no? Sí. Si el enroque del negro está acá y el del blanco está acá, el negro genera un ataque por este flanco y el blanco por este flanco. En esas situaciones, en ese tipo de partidas, lo fundamental no es la seguridad del rey, sino el ataque. O sea, el que llega primero suele ganar la partida. Entonces, ¿qué pasa? Eso en cuando me llama la atención porque ahí sí justamente lo primordial es el movimiento y el ataque en sí y no la seguridad del rey. Hay veces que se pierden ese tipo de partidas por encargarte de que el ataque del otro no sea efectivo, más que de encargarte de que tu ataque sea efectivo. Lo más importante es moverse lo más rápido posible, que tu ataque sea mucho más rápido que el del otro, para que vos llegues al rey del otro antes de que el otro llegue a tu rey. Entonces, no te tenés que ni preocupar por la seguridad de tu rey, te tenés que preocupar por vos llegar al otro. Este, y bueno, y eso, Marian, en ese estoy tratando de ver el dibujo, ¿no? De ese enroque cruzado, mm, ¿no? Porque es interesante porque estamos hablando que uno está el flanco de dama, el otro está el flanco de sí, rey, sí, ¿no? digamos, puede ser Es así el o puede opuesto ser al complementario. revés, pero siempre es como que hay un rey en un flanco y el otro en el otro. O sea, podría ser. A ver, en ese movimiento, ¿sí? El rey está protegido, ¿no? Por su torre, por su peón. Ahora, esa torre, que es la que, Sí, supongamos que sí, la torre es la que flanquea en el costado y los peones adelante, siempre, claro, pero normalmente. entonces la torre que va a salir, ¿no? Porque con la otra torre, ¿están en lo que sería el punto ciego? ¿Cómo en el punto ciego? No entiendo. Y porque no se encuentran, no hay manera, digamos, digamos, la torre es la dirección, es decir, se están moviendo. No, mira, no, normalmente las torres siempre suelen estar conectadas en este tipo de posiciones en la última fila, donde se mueven lateralmente en la última fila y como tienen movimientos rápidos pasan de un punto al otro. O sea, la torre, las torres protegen al rey lateralmente. Entonces, desde una posición donde ellos están conectados, la torre puede defender al rey eh, sencillamente no estando al lado, sino estando desde lejos puede proteger porque lo que protegen es el ataque lateral. Porque el ataque frontal está protegido por la barrera de peones. O sea, hablando en sí como torre, como pieza protectora. Custodia el ataque lateral, custodiando la última fila, la fila donde está el rey. ¿Mm? Entonces, en sí, una torre puede estar, las dos torres pueden estar del otro lado del rey, atacando al rey contrario en el enroque opuesto. Pueden estar las dos torres atacando al rey contrario y a su vez custodiando la última fila, cumpliendo esa doble función, sin necesidad de estar al lado del rey. Esa es la fuerza que tiene la torre, entonces, ¿no? Yo para poder volver a conectar con la pieza y su fuerza y su función. Exactamente. Ok. Ok, entonces, para yo ir agrupando la información que necesito, el rey se mueve, ¿no? Sabemos que se mueve de a un movimiento por vez, pero no tiene puntos ciegos porque justamente es el que puede ver todo el tablero, pero no tiene el alcance, Claro. ¿cómo se dice?, directo como tiene la dama, ¿no? Digamos, necesita de las otras piezas para poder
acercarse al centro para poder llegar al otro lado, ¿sí? Hacer, hay mucho ruido acá, un poquito más de silencio. Bueno, entonces la necesidad del rey de estar conectado con el sistema, ¿no? Que se conecta a través de las piezas. Tenemos la seguridad del rey, que es lo primero que miramos, y ahí entonces primero veo la función de los peones, ¿no? Que son la primer pieza que tengo que, que prestarle atención para la seguridad del rey. Sí, 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 sí. Básicamente no hay Como que mover los peones, tratar de no de mover siempre los peones centrales en la apertura porque hay que expandir la posición para poder desarrollar las piezas. En ese momento la seguridad del rey no es tan importante porque no hay, arranca la partida y no tiene peligros. O sea, en su lugar, en esa posición el rey ya está seguro. No necesariamente, o sea, si no hay peligros, no tenemos nada por qué proteger. ¿Sabes qué imagen se me vino pensando, digamos, justamente en este trabajo que estoy haciendo, ¿no? De poder observar el cielo en el tablero, ¿no? Entonces estaba pensando que el sistema solar, ¿no? Que bueno, es el Sol el que organiza el sistema y los planetas tienen un orden de cercanía. Entonces tenemos los planetas interiores y los planetas exteriores. Entonces se me vino como que justamente los peones marcan ese límite entre lo más cercano al Sol y lo que está más lejos del Sol. Entonces, y justamente me acuerdo cuando tuve la primera clase de ajedrez, ¿no? Cuando vi todo el tablero y dije, bueno, ¿qué muevo primero? ¿No? ¿Cuál es el peón que tengo que mover? ¿No? Porque si ahí vos ves todo, está bien, pero cuando no sabes, y sabes cómo mueven, que mueven todos iguales los peones, pero no es lo mismo mover el peón de la dama que mover el peón del rey. Es un comienzo distinto del juego, y así con cada peón que inicia un movimiento. Claro, bueno, en esta cuestión de lo que definimos como la seguridad del rey, siempre cuando hay un principiante o cuando yo tengo que enseñar los primeros movimientos, el sentido de por qué mover, es muy importante reservarse la flexibilidad de la seguridad del rey en los dos flancos, ¿no? Es decir, bueno, si este rey va a estar seguro en una esquina del tablero, sea en una o en otra, es muy importante tratar de mantener la posibilidad de hacerlo tanto en un lado como en el otro. Entonces, tratar de... No es conveniente mover los peones de los costados, sino dejarlos como como base para poder elegir si queremos enrocarnos para este flanco o para este. Entonces, los peones laterales no solo eh, no deberían moverse porque la idea de la apertura del ajedrez también es la lucha por el centro. Sí, y entonces habría que mover preferentemente los peones centrales, que aparte que activan los alfiles y la dama, sino que además el hecho de no mover los peones laterales nos da esa flexibilidad de decir, bueno, el rey puede enrocarse para cualquiera de los dos lados. Si nosotros movemos un peón lateral, ya sabemos que ese flanco ya es débil. Entonces nos estamos quitando la posibilidad de que el rey enroque en un lugar seguro. Entonces mantenemos el movimiento de los peones centrales fundamentalmente al principio, reservando el movimiento de los peones laterales cuando uno ya decidió para qué lado va a arrocarse y va a estar seguro el rey.
Entonces por ahí, Otra imagen que se me viene, ¿no? Como para hacer un cuerpo a este sistema, ¿no? que estamos armando, que estoy pensando y el que yo trabajo en el tablero, ¿no? claro, Cuando la carta natal, que me parece como así como, nada, me encanta cuando empiezo a ver la función de la pieza tan ligada al planeta para poder trabajar la dinámica de cada carta en el tablero, ¿no? Porque si el sol es el que tenemos que proteger, que es nuestra función, mira, dije el sol como el rey, ¿no? Que es cierto, es es el la sol, sí. función solar, ¿no? La función solar es la que hay que proteger. Y tenemos esa cadena de peones, me encanta porque aparte de pensarla en cadena de peones, es lo que también organiza el sistema interior del exterior, y tenemos los planetas interiores, entonces si tengo el rey, que es el sol, y la dama tiene la función de la luna, ¿no? Por ese poder lunar de expandirse y ser el que recibe la fuerza solar, ¿no? Que recibe esa luz que la proyecta. Está al lado del rey, y después tenemos en cada lateral de la dama el alfil, los alfiles, que para mí yo los resueno con Mercurio porque es el que está más cerca del Sol. Y a la vez, y después el que le sigue a Mercurio es Venus. Entonces poder jugar con esa dinámica de, bueno, qué es lo que está cerca del Sol y cómo esas energías se dinamizan a través del sistema, ¿no? Entonces está, bueno, cómo los peones son tan importantes para poder abrir espacios como poder limitar los espacios. Esa cadena de peones es muy importante poder observarla, cómo se coordinan, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre el peón está encadenado, digo, se le llama cadena de peones a justamente eso. Cuando los peones no están uno al lado del otro, sino que están este, conectados defendiéndose, ¿no? Siempre tenemos una punta en la cadena de peones y después un peón que defiende al otro y un peón que defiende al otro y un peón que defiende al otro. Este, esa es digamos. Bueno, otra cosa que a mí que tenía ganas como de poner también acá en valor es que el usar el sistema descriptivo para observar el tablero, ¿no? A mí eso me enriquece un montón el poder observar el recorrido, cuando hablamos del peón de la dama, cuando hablamos del peón del rey, cuando hablamos del peón del alfil del rey, el peón del alfil de la dama, ¿no? Ahí se abre el símbolo y el sistema nombrarlo de otra manera. A mí me ordena justamente vuelvo al poder de este mantra que es para mí el valor de la pieza se va a la posición. Cuando puedo tener referencias, si estamos hablando del peón de dama o peón que está en el flanco del rey, ¿no? A mí me ubica directamente con una velocidad que no me pasa porque tendría que aprenderme el Mira, sistema. hay muchas cuestiones que le habíamos hablado muchas veces, pero bueno, está bueno que quede ahora en video. Hay muchísimo para hablar sobre lo que acabas de decir, que es la notación de ajedrez y para entender un poquito más el sistema, porque una para mí es mejor que la otra, en definitiva. Pero básicamente, si vamos a hablar del equilibrio de un tablero dual, donde hay dos colores, donde hay un montón de cosas, ¿no? Pero la dualidad del tablero, la luz, la sombra, en definitiva, lo que hay que ver es que justamente no, no es algo más importante que otra cosa, ¿no? No hay algo más importante que otra cosa. No es más importante la luz que la sombra, sino que son las dos, el conjunto que forman una sola cosa, ¿no? Y la base está en el equilibrio, en la integración. Entonces, de dos podría ser opuestos, pero nada, lo femenino, lo masculino, la luz, la sombra, esa simbología que da las dos puntas de una cuerda que son la misma cuerda, ¿no? Este,
Entonces, a lo que voy es a esto, cuando uno piensa en un tablero, ¿no? Y en lo que sería el bando de las blancas o el bando de las negras o lo que sea que uno quiera ver, la anotación en sí descriptiva no hace distinciones en cuanto a esto. No hace distinciones en cuanto a esto, porque el tablero está, se anota en función de los dos colores, en función de los dos colores y de un centro en sí, porque el centro es tanto el centro del blanco como el centro del negro. Y el tablero no es del blanco ni del negro, o sea, eh, ¿por qué, digamos, la casilla donde estaría situado el rey negro sería la casilla 8, o sea, la fila 8, y la casilla donde está situado el rey blanco sería la fila 1, ¿no? La fila 1. ¿Por qué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Y no 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Mm? ¿Cómo es la descriptiva? ¿No? Como decíamos, peón 4 rey, y no E4, E5, porque si no, le estamos dando Otra cosa aparte, no, no, es que cambia. además, claro, es como, a mí cuando yo le explico, y le digo a mis alumnos, eh, le explico como, si no sería como que el negro siempre juega de visitante, juega en un tablero que no es de él. ¿Viste? Como que, claro, porque se está anotando en función de una posición blanca. Y Y no, aparte tengo que hacer la traducción para encontrar el equilibrio. Cuando tengo 4 y 4, el equilibrio es ya está hecho. inmediato. Exactamente. Y el centro Entonces, bueno, realmente es el centro. entonces los peones son la clave de la protección y de la expansión, podríamos decir, ¿no? Porque eso para mí es importante poder, dentro de lo que es mi investigación y trabajo de traducción, cuando yo leo una carta natal y poder verla en el tablero, ¿no? Poder ver cómo los peones están ubicados en relación al propio sol, ¿sí? Al propio rey, para poder empezar, como digo yo, el juego del detective, a ver cómo está el sistema de seguridad del rey de esa carta organizado, ¿no? Si hay que reforzar la seguridad o hay que ablandarla porque está muy rígida, ¿no? A veces es tanta esto que decíamos, la protección o la rigidez. Que uno termina estático y no puede desarrollarse. Exactamente. Exacto. Es como la zona de confort, digamos, ¿no? Cuanto más chiquitito está, más guarecido está. Claro, el rey, dentro de su ámbito inmediato, es una pieza muy fuerte porque no tiene punto ciego. O sea, cuanto más expuesto, más se expande, sí empieza a tener mucho más vulnerabilidad en ese sentido. Pero bueno, es Y a parte veces podemos ver que son los propios movimientos que hacemos sin ver la coordinación que no nos permite movernos con agilidad, Claro, por ¿no? eso, por eso, bueno, a mí me da, es como, por eso cuanto uno más se expande, más necesita de recursos. No puede hacer todo solo. O sea, uno se empieza a desarrollar, se empieza a expandir y a medida que se expande empieza ya, no puede atender lo que se, porque no puede, o sea, no puede atender. Uno se expande, cada vez tiene más cosas y termina desmoronándose todo porque no le da. O sea, no tenés los recursos para afrontar tanta expansión. Entonces, si vos integrás y tenés recursos, o sea, integrando todas tus piezas, integrando un montón de cosas, uno puede expandirse y desarrollarse, pero con un crecimiento así, integrando. No podés expandirte si no desarrollás tus piezas. Tenés que siempre, yo lo veo
en la delegación de tareas, ¿no? En la delegación de tareas, uno a veces, digamos que uno tiene una profesión, uno es un mecánico, por ejemplo, ¿no? Y su taller empieza a expandirse porque vos habilitás, alquilás un galpón más grande para poder afrontar tenés más clientela y poder afrontar más densidad de trabajo, más autos, ¿no? Pero no te está empezando a dar el tiempo para poder arreglar todos esos autos, porque uno hay que cambiarle la pastilla de freno, a otros hay que hacerle la tapa junta, al otro hay que cambiarle esto y vos no podés, entonces ya necesitas un ayudante, ¿viste? Y delegar tareas. Por ahí después vos saber qué tareas puede hacer el ayudante que no tiene la experiencia que tenés vos, pero puede ir sacándole las ruedas. Que vos sabés que las ruedas no necesitas mucha experiencia para sacar una rueda. Pero bueno, para cambiarle la pastilla hay que sacar la rueda. Entonces, bueno, eso lo puede hacer el ayudante. ¿Entendés? Y en definitiva, ese tipo de cosas, la expansión siempre lleva a la delegación de tareas y a la integración de recursos, a la integración de otras piezas, justamente, ¿no? Me Me gustaría ir gustaría ir ahora ahora a la a la dama, dama, ¿sí? ¿sí? Porque Porque bueno, bueno, es es una una pieza pieza clave clave en el en el vínculo vínculo íntimo íntimo con el con el rey, rey, ¿no? ¿no? Bueno, entonces esperamos un segundito que corto ya, termino este video y cierro este video y abro otra grabación para hablar de la dama, así nos queda por separado ciertos temas, ¿no? Esperamos un segundo, acá detengo, chao.